Empezar a grabar. Hoy día vamos a ver, como les comentaba ayer, la otra unidad, o sea, la otra parte de esta segunda unidad de análisis, que es la espectroscopía UV visible. Esta es una técnica instrumental que la vamos a revisar y nos sirve mucho, es muy utilizada para el análisis químico cuantitativo. Ya, también se utiliza mucho a nivel de ensayos, ¿cierto? Clínicos, bioclínicos, para poder hacer determinaciones de ciertos niveles, por ejemplo, de algún componente que tenemos en la sangre, ¿cierto? Entonces se hacen los análisis por métodos espectrofotométricos. También se usa harto a nivel celular, a nivel de cuantificación, ¿cierto? Para poder cuantificar células en cierto procedimiento o cierto material nuevo que uno está a veces utilizando o probando. Bueno, la referencia bibliográfica sigue siendo el mismo, el SQ, ¿cierto? Este es el libro que es una edición mucho más antigua, pero mientras más nuevo es mejor. Se pueden complementar bastante de la literatura. Pero ¿qué es lo que es por definición, cierto? La espectroscopía. La espectroscopía es un tipo de radiación electromagnética que se basa, ¿cierto?, en la interacción que existe con esta radiación y con el analito. O bien es el tipo de producción, ¿cierto?, que producen los analitos. Los analitos nos referimos a la muestra, ¿cierto?, que está siendo impactada por esta radiación electromagnética. Entonces ocurre este tipo de interacción entre la materia, que en este caso la materia va a ser nuestro analito, y la radiación electromagnética. Y eso es lo que se cuantifica y se mide en un equipo instrumentalmente. Esa es la espectroscopía a nivel general. Nosotros nos vamos a centrar en este curso, ¿cierto?, a la espectroscopía de absorción molecular. Y esta espectroscopía de absorción molecular se basa en medir la tramitancia o la absorbancia de una sustancia, ¿ya? Y estas sustancias están en disoluciones en medio acuoso que se encuentran en unas cubetas que son transparentes y que tienen un camino óptico de B centímetros. Para que se hagan una idea, voy a colocar mi video. Cuando estoy hablando de la espectroscopía de absorción molecular, esto después está en imágenes, pero que se encuentra en cubetas o celdas transparentes, son de este tipo, así. ¿La ven? Esta es una cubeta de plástico, hay de diferentes materiales, diferentes modelos también, pero esta es la típica. Entonces, dentro de esta cubeta, se fijan ahí, está abierta, el líquido se introduce por ahí, y esta cubeta es la que se coloca dentro del equipo. No se ve tan ahí se ve más transparente, por ese lado. ¿Ya? Y esta cubeta tiene un camino óptico, como dice ahí, B centímetros. El camino óptico es este. ¿Ya? El ancho, el espesor, que es como de 1 centímetro. ¿Ya? Para que no lo sientan tan lejano lo que estamos hablando. Bueno, recordando un poquito, ¿ustedes tuvieron física, la parte de ondas ya, chiquillos? Sí, profe. Entonces, ¿saben a lo que me refiero cuando hablo de la radiación electromagnética? Entonces, bueno, es una forma de energía que se transmite por un espacio a gran velocidad. Esta radiación se describe como una onda, ya que puede tener propiedades de longitud, de onda de frecuencia, de velocidad y de amplitud. Y se denomina luz. Cuando hablamos de la luz, de la radiación electromagnética, es que nos estamos refiriendo a las regiones que tienen luz, o sea, el ultravioleta y el rango visible, que es el rango que nosotros miramos y vemos de color. La actualidad, o sea, la física moderna, ¿cierto?, propuesta por Planck, nos dice que la energía está cuantizada. La energía está cuantizada y
por esta ecuación, ¿cierto? La energía es igual a h nu, donde h es la constante de Planck, que tiene este valor, y nu es la frecuencia. Entonces, cuando se habla de que la energía está cuantizada, quiere decir que tiene un quantum de energía, o sea, tiene h nu. ¿Ya? Esa es la cuantización de la energía. Ya. Y cuando hablamos de la energía cuantizada nos referimos a fotones o quantus, ¿cierto? Y un fotón es una partícula de radiación electromagnética con masa cero y energía h nu. Entonces hablamos de un fotón de energía. Bueno, estas propiedades, recordando un poquito las propiedades de las ondas, ¿cierto? Sabemos que tiene una componente que va en el campo eléctrico, ¿cierto? Y perpendicularmente va en el campo magnético. Este es cómo se propaga una onda de la radiación electromagnética. Entonces se puede representar de esta forma, consistente en ondas, ¿cierto? Consistentes en campo eléctrico y magnético. Y vemos que oscilan perpendicularmente unos de otros. Longitudes de onda son las crestas máximas, o sea, los picos máximos de la onda. Y la amplitud es la amplitud que tiene esta onda, o sea, desde sobre cero y bajo cero. Entonces, bueno, la onda sinusoidal, siento, representada como se representa como un vector, ya que va en dirección de entre el tiempo y el espacio. Bueno, las propiedades de esta radiación electromagnética en el vacío, ¿cierto? Vemos que la luz va a tener una máxima velocidad que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Sin embargo, bueno, si hacemos pasar un material, ¿cierto? Una onda aquí en el aire, ¿cierto? O al vacío, vemos que tiene una cierta longitud de onda, pero si lo hacemos pasar un medio que tiene materia, ya cambia, ¿cierto? Se acorta la longitud de onda, se va hacia un medio más energético y vuelve a pasar por el aire y vuelve a retomar su longitud de onda original. La frecuencia se mantiene constante, sin embargo, la longitud de onda es la que va variando cuando tenemos este tipo de onda pasando a través de un medio que tiene materia. Es más o menos alrededor del 30% lo que se acorta la longitud de onda. Si nosotros empezamos a desglosar las ecuaciones, ¿cierto? Que nos hablaba del quantum de energía, que la energía era igual a h nu, era la constante de Planck por la frecuencia, y sabiendo que la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz dividida por la longitud de onda. Deme un segundo. Me pico algo. ¿Cierto? Entonces, si reemplazamos la frecuencia, la despejamos desde acá, de la velocidad de la luz es c, va a ser igual a frecuencia por longitud de onda. Si despejamos longitud de onda, nos queda que c, la velocidad de la luz, ¿cierto? Dividido por la longitud de onda es igual a la frecuencia. Y eso lo reemplazamos acá en nuestra ecuación, y nos queda que la energía, entonces, es inversamente proporcional a la longitud de onda, porque la energía va a ser igual a h, o sea, la constante de Planck, por c, por la velocidad dividido por la longitud de onda. ¿Ya? O sea, son ecuaciones que se van desglosando de una misma ecuación principal. Esto ustedes lo vieron en química general, me parece también. Bueno, en absorción molecular, vemos que cada molécula, ¿cierto?, es capaz de absorber longitudes de onda que son características del espectro de la radiación electromagnética. O sea, la radiación electromagnética, ¿cierto?, está dividida en ciertas regiones del espectro electromagnético.
Y es así como tenemos desde los rayos gamma hasta las radiofrecuencias. Y hay un poco más de, aquí está un poco corto el espectro de radiación electromagnética. Hacia los rayos gamma tenemos, ¿cierto?, energías mayores, más altas, pasando por los rayos X. Aquí tenemos la región del ultravioleta, que es con la que vamos a trabajar ahora también, y la región del visible, que es donde nosotros aquí se abre nuestro espectro de colores, que es donde nosotros podemos ver con nuestros ojos, ¿cierto?, diferentes colores. Hay diferentes animales que ven también en diferentes regiones del espectro visible, incluso llegando algunos a ver hasta la región infrarroja. Vemos que la región infrarroja de microondas son regiones del espectro electromagnético que utilizan menos energía. Mayores frecuencias, ¿cierto?, menores energía. El rango del ultravioleta va desde los 180 a los 400 nanómetros, y el rango del visible va desde los 400 hacia los 800, 850 nanómetros. Después ya viene la región del infrarrojo. Aquí tenemos, ¿cierto?, otro espectro de radiación electromagnética, ¿cierto? Alta frecuencia, longitudes de onda más corta. Baja frecuencia, o sea, baja energía, longitudes de onda más larga. Bueno, y es así como entramos al concepto, ¿cierto?, para poder distinguir por qué vemos nosotros de colores, que entramos a lo que es la teoría del color. Si nosotros pusiéramos un prisma, ¿cierto?, y le hacemos pasar unas de luz, nosotros veríamos esta dispersión de colores, ¿cierto? Hay un ángulo, ¿cierto?, que nos dice el ángulo de dispersión, ¿cierto?, que tenemos, y cada uno de ellos lleva asociado un color. El orden del espectro de la región visible es del rojo, naranjo, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Entonces nosotros vemos que la luz blanca, si vamos a pasar un rayo de luz blanca, está compuesto por diferentes radiaciones. Y es así como el ojo humano puede detectar diferentes colores a diferentes longitudes de onda. O sea, nosotros vemos de color porque básicamente nuestros ojos funcionan como un espectrofotómetro. Entonces, estos colores son los que corresponden a los del espectro electromagnético. ¿Pero qué es lo que nosotros vemos? O sea, si nosotros vemos rojo, no es porque la sustancia sea roja. La sustancia es básicamente verde y lo que se está absorbiendo es su color complementario. Entonces, si la muestra está absorbiendo o hay una sustancia, ¿cierto?, que absorbe en la radiación de 420 a 430 nanómetros, está absorbiendo la radiación del violeta, básicamente, pero lo que estamos viendo es amarillo, porque estamos viendo su color complementario. Si absorbe, ¿cierto?, a 520, 520 nanómetros, está absorbiendo la radiación de la luz verde, pero estamos viendo el color complementario, que es el rojo. Y así sucesivamente pasa con los diferentes colores. ¿Se comprende o alguien conocía la idea? ¿O lo había visto antes? Yo creo que en química general y quizás antes también lo habían visto. Para que me comenten. Yo en química general no, profe, pero en el colegio un poco. Ahora vamos a profundizar entonces en este tema. ¿Y alguien más vio algo? Profe, yo tenía entendido que se absorbían todo el resto de longitudes de onda y se reflejaba la que no se absorbía. Si absorbiéramos totalmente, lo que vemos es negro. Cuando vemos toda la absorción completa, vemos negro. Y si ocurre la reflexión total, nosotros vemos blanco. Pero lo que uno absorbe es el color complementario. O sea, uno absorbe un color y lo que ve es el color complementario. O sea, nosotros no vemos rojo porque la sustancia sea roja. Lo que la sustancia está absorbiendo es la radiación verde de la luz, ¿cierto? Y ahí por eso nosotros lo vemos rojo. Les voy a dar un ejemplo de una solución
que es la de el tiosinato de hierro, que es como el color rojo sangre, que uno al ojo la ve, todo lo vemos rojo, pero no está absorbiendo la radiación roja, está absorbiendo la radiación verde, muy poquita cantidad o muy poquito está absorbiendo el rojo. Entonces esto es importante que les quede claro ahora. No sé si se acuerdan cuando vimos al principio la parte de complejometría del metal ligando que formaba complejos de colores, absorben en cierta región del espectro. Hablamos también del EDTA después cuando formamos estos complejos. Claro, el EDTA forma complejos incoloros, no son de color, pero tiene mucha relación cuando uno ve la parte de formación de complejos, de iones complejos, este asunto del color. Porque los metales en general no tienen color, pero si uno le coloca un ligando que es coloreado y forma complejos, sí lo podemos hacer que absorba color, que absorba radiación visible. Bueno, entonces, muchos de estos métodos espectrofotométricos de análisis consisten en hacer reaccionar el analito con un compuesto que genera una especie molecular coloreada, como lo que les estaba hablando recientemente. El analito podría ser nuestro metal, no sé, hierro, bueno, el cobre tiene un poquito de color, el zinc, el calcio, por ejemplo, son analitos que no son coloreados, pero si le colocamos una especie que sí genere color, lo vamos a poder ver en la región visible. Los cuerpos luminosos, por ejemplo, como el Sol o una lámpara, van a emitir radiaciones de muchas longitudes de onda, que estén entre los 400 y los 700 nanómetros. Eso nos afecta a la retina del ojo y es por esa razón que nosotros podemos ver. Ahora, cuando esa radiación electromagnética incide sobre la materia, o sea, incide sobre un objeto, sobre algo que tenga materia, esta puede ser absorbida total o parcialmente. Si la absorción es total, como lo vimos en el esquema anterior, veríamos de color negro, mientras que si se reflejan todas las radiaciones aparece el color blanco. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre el blanco y el negro. Ahora, cuando esta radiación blanca atraviesa la disolución que tiene la especie que está absorbiendo a diferentes longitudes de onda, para nosotros como observador, ¿cierto? Esa disolución aparece coloreada, dado que el ojo va a detectar la radiación que no está absorbida, o sea, la del color complementario. Así es como se basa y cómo se forma esta teoría del color. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá un objeto, ¿cierto? Un objeto que tiene materia, lo vemos de un color, pero lo que está haciendo es que cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, que la tenemos acá en nuestro ojo, esta forma una imagen invertida en la retina. Y es invertida porque la luz solo puede viajar en línea recta. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá, lo vemos a este otro lado. Lo que nosotros vemos en la parte baja de la pera, la vemos después en la parte al otro lado. ¿Se fijan? Aquí se invierte la imagen. Entonces, si un rayo de luz llega hacia arriba y pasa por la ventanita que está en la pupila, solo puede llegar, ¿cierto?, la parte de debajo de la retina y viceversa. Por eso estamos viendo los colores, el color complementario. Entonces nosotros tenemos diferentes células, ¿cierto?, que son los conos azules, los bastones, o conos verdes, conos rojos, dentro de nuestro ojo, que está mandado, ¿cierto?, por nuestro cerebro, y podemos ver, porque tenemos todas estas células, ¿cierto?, que nos hacen ver y nos permite ver en diferentes tonalidades, en diferentes colores. Pero hay animales que o tienen, hay un animal, no me acuerdo cuál es el mariposa, no sé bien, que tienen otro tipo de células que ven en mucho más color, y hay otros como los felinos, ¿cierto?, los gatos, que ven solamente con los bastones rojos y verdes, o con los rojos y verdes. Que no ven en toda la gama de colores, pero sí ven en ciertos colores, dependiendo de cómo esté conformada nuestra composición, ¿cierto?, del humano, del mamífero o de algunas aves. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa y eso es lo que nosotros vemos de color. Ahora yo les adelantaba de que por qué nosotros vemos, por ejemplo, una solución de un complejo
de química, ¿cierto? Como el tiocianato de hierro. ¿Por qué la vemos roja? Creo que está en la imagen. Claro. La vemos roja no porque el complejo agregue radiación roja al disolvente, sino porque el rojo, la vemos roja porque está absorbiendo la radiación verde de la luz blanca, ¿cierto? Que le está haciendo llegar. Entonces, el componente que se transmite inalterado es el rojo. El verde es el color complementario. Entonces, si nosotros queremos determinar hierro formando complejos con el ion tiocianato, el cambio máximo de absorbancia con la concentración va a ocurrir con la radiación verde, mientras que la absorbancia con la radiación roja va a ser insignificante. En general, ¿cierto? Nosotros utilizamos esta radiación para hacer análisis de tipo colorimétrico, o sea, estamos viendo el cambio de color o viendo el máximo, dónde está el máximo de absorción de ese color, que va a ser complementario a la solución del análisis. Por ejemplo, el mismo esquema que yo les mostraba así en un círculo con colores complementarios, aquí se los presento en una tabla. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, por favor, no es la intención de la unidad, pero sí al menos que sepan de que uno en realidad ve una sustancia o ve una disolución o todo lo que tenga materia lo ve de un color, no porque sea ese color, sino que es la información que nos está llegando a nuestros ojos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo el color transmitido, no el color absorbido. Por ejemplo, esa disolución que nosotros vemos roja de tiocianato de hierro es lo que nosotros observamos, lo que nosotros estamos mirando, lo que se transmite. Pero en verdad lo que está absorbiendo esa disolución es este color verde azulado que está a los 490 500 nanómetros, que es donde está el máximo de absorción de ese compuesto. ¿Alguna consulta? Nada, al parecer está todo claro. Todo claro, profe. Ya, ok, continuamos entonces. Bueno, la forma más interesante, ¿cierto?, que ocurre este tipo de interacciones en espectroscopía abarca los niveles de transiciones, ¿cierto? Los niveles energéticos de diferentes transiciones que están ocurriendo de las especies químicas. Nosotros hablamos que cuando una molécula absorbe un fotón, o sea, absorbe un quantum de energía, la energía de la molécula se va a ver incrementada, o sea, se va a ver y se dice que la molécula entonces está en un estado excitado. ¿Por qué? Porque tiene un quantum de energía, tiene una perturbación. Ahora, si la molécula está ahora bajando, o sea, está emitiendo ese quantum de energía, emitiendo ese fotón, entonces estamos hablando que la energía va a disminuir. Y vemos que el estado más bajo, o donde la molécula está más estable, es el estado de más baja energía, que es el estado basal o el estado fundamental. Entonces, si está absorbiendo aquí, está absorbiendo un quantum de energía y la molécula está desde su estado basal hacia un estado excitado. Y puede después subir dependiendo la intensidad, ¿cierto?, de este quantum de energía, hacia dónde va, hacia qué estado energético va a llegar, ya al más bajo o a otro más alto. Ahora, el decaimiento es la emisión, ¿cierto?, cuando empieza a eliminar esa energía que se absorbió para poder volver a su estado basal o fundamental, que es su estado más estable.
Entonces la absorción de la luz aumenta la energía, mientras que la emisión disminuye. Entonces eso hablamos que nosotros, o se dice en fisicoquímica, ¿cierto? Que la energía está cuantizada, porque está yendo desde un estado energético más bajo a otro más alto. Entonces ese delta energía es la cuantización del fotón, en este caso de H0. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a cuantificar todo esto? Ya entendiendo lo que es la teoría del color, la absorción energética. Vemos que lo que están involucrados en esta absorción o emisión, ¿cierto? Es el movimiento electrónico, o sea, de los electrones, que son los que están en la capa más externa de nuestra molécula. Y nosotros vemos que antes de que la muestra reciba, ¿cierto?, un rayo de luz o la energía cuantizada, ¿cierto?, atraviesa la muestra, viene el rayo de luz, excita la molécula, ¿cierto?, se van a su estado excitado, y lo que se emite después, o lo que sale, ¿cierto?, es la radiación que se transmite. Que si ustedes se fijan es bastante, aquí la flecha, ¿cierto?, la hice bastante más delgada que la inicial. No está equivocado, sino que en realidad lo que entra no sale totalmente. ¿Ya? La energía que entra no sale directamente. Hay parte de ella que se pierde, que se disipa, y eso ya tiene que ver más con la parte instrumental de cómo poder controlar esos aspectos. Pero lo que nos interesa en este momento es que nosotros tenemos nuestra molécula, ¿cierto? La perturbamos, la excitamos, absorbe una energía aquí E1, E2, ¿cierto? Un cuantos de energía 1, 2. Aquí se cuantifica, ¿cierto?, el movimiento electrónico de los electrones, y después lo llevamos a una gráfica y vemos, por ejemplo, aquí dos señales, la del pic H1 y la del H2, EH, la energía cuantizada 1 y la energía cuantizada. Una gráfica de absorbancia, que es la respuesta, ¿cierto?, la señal que me está absorbiendo, versus la longitud de onda, para saber qué energía es la que está absorbiendo. Entonces la espectroscopía de absorción, que es donde estamos nosotros situados en este momento, nos va a medir la cantidad de luz, ¿cierto? La cantidad de energía, ¿cierto?, que se está absorbiendo. Acá, lo que se absorbe en función de la longitud de onda. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ya que tenemos una radiación que perturba la muestra y sale de otra forma, ¿cierto? Esto está cuantizada, esta energía que está entrando. ¿Cómo la podemos ahora relacionar? Entonces nos aprovechamos, ¿cierto?, y empezamos a utilizar la interacción que tiene la radiación electromagnética con la materia. ¿Cierto? Esta radiación que perturba nuestra muestra o nuestra materia, ¿cierto?, y obtenemos de ella una información cuantitativa. Y es así entonces como se generan los espectros, y después estos espectros los podemos cuantificar y podemos cuantificar señales. Otro tipo de espectroscopía, que es la espectroscopía de emisión, tiene que ver con la emisión de los fotones, ¿cierto?, como la espectroscopía de fluorescencia o de fosforescencia. Ustedes estos fenómenos lo tienen siempre a la mano, ¿cierto? Convivimos con ellos todo el tiempo. La diferencia con la absorción es que la espectroscopía de emisión mide la luz que se está disipando. Entonces está midiendo hacia el decaimiento. Y también se registra en un espectro, se mide en otras condiciones, ¿cierto?, con otras cubetas, pero básicamente es la emisión de la radiación electromagnética. Se absorbe y después se emite. Y de las dos formas se pueden cuantificar. Entonces aquí tenemos un diagrama donde vemos transiciones que se absorben, otras que se emiten como la fluorescencia, y la fosforescencia también es una espectroscopía de emisión. La única diferencia es que hay un estado intermediario, ¿cierto?, que es el triplete, que hace la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia, y una ocurre más rápido que la otra. Entonces, como les decía, que se aprovechaba esta interacción que ocurre de la radiación electromagnética con la materia para nosotros poder cuantificar, y de esa forma obtenemos un espectro
de absorción, donde tenemos acá la absorbancia y tenemos la longitud de onda. Y podemos observar un espectro de absorción, en este caso es de este compuesto. ¿Ya? Y el compuesto tiene que tener una particularidad, para que podamos ver en esta región del ultravioleta, si se fijan, estamos entre los 200 y 500 nanómetros, debe tener la particularidad que debe tener movimientos electrónicos. O sea, por lo tanto, debemos tener pares de electrones disponibles, o dobles o triples enlaces. De esa manera tenemos un movimiento electrónico. Cuando esta molécula se excita, le llega el haz de luz, o el cuantos de energía, ¿cierto? La molécula se perturba y absorbe radiación. La radiación que se le está aplicando. Ahora, si ustedes se fijan acá el espectro es una banda ancha, no son líneas, es una banda ancha porque además de la transición electrónica que está ocurriendo acá, también hay otros subniveles que son los movimientos vibracionales y rotacionales que tiene la molécula. Por esa razón, ustedes nunca van a encontrar un espectro de línea en absorción molecular. Siempre van a encontrar bandas, porque además de la principal, que es el movimiento electrónico, van a tener movimientos vibracionales y rotacionales. Eso para que no lo olviden nunca. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un espectro de radiación de la tetracina, que es este compuesto que está acá. Si ustedes se fijan, tiene dobles enlaces. Y lo vemos en diferentes medios. Acá está en una solución acuosa, acá está en una solución apolar como el hexano, y acá está en una fase de vapor. Y en la fase de vapor nosotros vemos, se hace un barrido electrónico a la misma longitud de onda, entre 450 y 600 nanómetros, y vemos que hay demasiadas bandas, o sea, hay una resolución demasiado fuerte en la fase de vapor, donde se está midiendo esta molécula, con muchas señales, muchos picos. Porque aquí vemos, además de los movimientos electrónicos, vemos los vibratorios y los rotacionales. Y acá está en una disolución de hexano, como les decía, una solución apolar, que tiene la misma cierta forma del espectro, pero ya no tan resolutivo. No nos interesa a veces tener tanto detalle, ¿cierto?, de los movimientos rotacionales o vibracionales. Lo que por eso después se transforma en una banda, de aquí ya se ven pics, ¿cierto? Pero ya en solución acuosa, una solución apolar, ya se enmascara todo esto y vemos una banda ancha, como la que estamos acostumbrados a ver en las espectroscopías de absorción. Eso solo para que vean la diferencia y puedan comprender de por qué una banda de absorción molecular es ancha. ¿Ya? Porque están ocurriendo otras transiciones, aparte de las electrónicas, están ocurriendo las transiciones vibracionales y rotacionales. Ahora, las moléculas cuando son excitadas, ¿cierto?, por radiación ultravioleta, visible o infrarrojo, experimentan estos tres tipos de transiciones fotónicas, ¿cierto?, como les decía, la vibratoria, la electrónica y la rotacional. La vibratoria, ¿cierto?, tiene que ver con la vibración interatómica de los átomos. La electrónica se tiene que ver con el movimiento de electrones, o sea, desde el estado fundamental a un estado excitado. Y la rotacional tiene que ver con la rotación de la molécula alrededor del centro de gravedad. Ahora, ¿cómo llevamos esta absorción o cómo la llevamos desde el punto de vista instrumental, ¿cierto? Esta interacción de la radiación con la materia, lo vemos que es un proceso de absorción, y cuando la luz es absorbida por una muestra, tiene que generar
¿cierto? Tiene que haber una generación de luz o una fuente de energética, ¿cierto? Que me entregue esa radiación. Esa radiación pasa a esa fuente de luz, que es la lámpara, en este caso, pasa por el selector de longitud de onda, que es un monocromador, que deja pasar una longitud de onda, ¿cierto? Llega a la muestra, se fijan acá la flechita grande, gruesa, P sub 0, atraviesa la muestra por esa cubeta que yo les mostré recientemente, que eso se coloca en un portamuestra del espectrofotómetro, y después sale esa radiación y lo detecta un detector, que es un detector de luz, que me va a indicar cómo sale la señal. Estos son los pasos de cómo la radiación llega a la muestra, la atraviesa, ¿cierto? Y después la detecta. Entonces es así como llegamos a la absorbancia, que lo que estamos detectando acá, en este paso, ¿cierto? Es la absorción de la muestra y que se grafica o se lleva a una función, ¿cierto? Que es de absorbancia, definida por la ecuación menos logaritmo en base 10 de la tramitancia. ¿Ya? La tramitancia es la luz transmitida. ¿Ya? O lo que es también equivalente, la absorbancia va a ser igual al logaritmo de P sub 0 dividido por P. ¿Ya? P sub 0 es el rayo de luz que está entrando por el que está saliendo. Entonces, a mí me gusta mostrar esta tabla que me está representando cómo se relaciona la absorbancia con la tramitancia. Esto ya lo vimos que era la absorbancia es menos logaritmo de la tramitancia. ¿Y qué es lo que es la tramitancia? Es P sub 0 dividido por P. ¿Ya? O sea, el rayo de luz que entra por el que sale. Entonces es lo mismo que tenemos acá. La absorbancia se relaciona de manera logarítmica, menos logarítmico, ¿cierto? De la tramitancia. Los equipos instrumentales, ¿cierto? Los instrumentos en realidad pueden medir la tramitancia, porcentaje de tramitancia o absorbancia, ¿ya? Dependiendo de cómo uno lo tenga configurado. Ahora, hoy en día estamos más acostumbrados a trabajar con las absorbancias, porque es lo que me relaciona una ley para poder cuantificar, una ecuación, ¿cierto? Para poder cuantificar la absorbancia con la concentración. Como hay una relación logarítmica entre ellas, entre absorbancia y tramitancia, nosotros podemos ver que cuando la absorbancia es muy grande, la tramitancia es muy pequeña. Como se relacionan de manera logarítmica, pero negativa, hay una relación inversa. Si la absorbancia es muy alta, estoy transmitiendo muy poco. ¿Y qué quiere decir que transmita muy poco? Si lo llevo a un porcentaje, la tramitancia se trabaja generalmente en porcentaje. Quiere decir que si la absorbancia es muy alto, el porcentaje de transmisión, o sea, lo que la muestra está transmitiendo, es muy poca, es muy baja. Por lo tanto, yo no puedo registrar absorbancias tan altas. Si estoy registrando absorbancias muy altas, quiere decir que mi detector o mi equipo no está transmitiendo nada. O sea, está casi con los ojos tapados el espectrofotómetro, el pobre detector. ¿Ya? Esto quiero que les quede bien claro, porque esto les va a ustedes, les estoy formando criterios para poder asumir cuando están haciendo bien un trabajo o cuando no lo están haciendo bien. Entonces, ¿dónde yo me puedo ubicar bien? Uno dice 1,3 de absorbancia. Ahí ya estoy transmitiendo un 5%. 1,1 de absorbancia, estoy transmitiendo un 7%, un 10, un 20, un 60%. Por ejemplo, una absorbancia de 0,22. Y si no estoy absorbiendo nada, quiere decir que se está transmitiendo el 100%. ¿Ya? Ahora, no es bueno trabajar en cero de absorbancia, porque si no, no cuantifico nada. El cero de absorbancia es el blanco de mi muestra, o sea, está dejando pasar toda la luz. Entonces esto es importante, esto está en el libro, que lo
que lo analicen, lo vean, porque esto es lo que les hace tomar a ustedes un criterio para más adelante. Bueno, los instrumentos, ¿cierto? Las escalas de los primeros equipos, ¿cierto? Instrumentos eran lineales en tramitancia. Los más modernos, en realidad, hace mucho tiempo que se trabaja ya con absorbancia lineales y el equipo lo hace automáticamente. Antes había que transformar tramitancia o porcentaje a absorbancia. Ahora se hace de manera espontánea en los instrumentos. Entonces, bueno, si tenemos una tramitancia que es P dividido por P sub 0, la absorbancia es menos logaritmo de T. Esta es la relación. Los valores de tramitancia van entre 0 y 1 o entre 0 y 100%, si es que hablamos en porcentaje, y las de absorbancia van desde el infinito, ¿cierto?, hasta 0, y se usa para un análisis cuantitativo entre 0,05 y 1. ¿Por qué? Porque entre 0,05, que estoy transmitiendo casi el 90%, más del 90%, y 1, estoy transmitiendo entre el 10 y el 90%. Esto es lo que mi muestra transmite de la radiación que se le está aplicando. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Ya, perfecto. Dejamos la clase hasta acá entonces. Ahí salió un hijo mío. Dejamos la clase hasta aquí. Revísenla, ya está en el sistema. Yo voy a subir la grabación ahora en un ratito más. Pero la clase, el PDF de la clase ya está en el CIBEU. O sea, para Ya, algunos profe, muchas gracias. es más común, claro, puede ser para algunos que sea más común la materia. ¿Qué capítulo del libro sería? Mira, no lo sé. Tienen que buscar ustedes qué capítulo, si es buscar en el índice y ven qué materia tiene el libro. Pero está también, se pueden apoyar de eso, están las clases, está todo para que vayan avanzando. Lo importante es que vayan avanzando y vayan en la comprensión. Ya vamos a hacer ejercicio, esto tiene alta aplicación, pero es importante que, como ustedes saben, me interesa bastante la comprensión de la materia para que puedan enfrentarse a su vida profesional más adelante. Y esto lo van a usar, y lo van a usar harto. ¿Ya? Lo otro que les quería comentar es que para la tarde vamos a hacer vamos a estar en el laboratorio, vamos a hacer el control, y los videos ya fueron todos revisados. Me parece que Erika iba a mandar un mensaje común para todos, excepto hay un grupo que presentó inconveniente, problema que se le avisó por interno, y hay otro grupo que tenía también una pequeña confusión. Pero en general estuvieron las explicaciones muy buenas presentaciones. Así que eso. Ya, chiquillos, dejamos hasta acá.